diputada Esperanza Pilar, compañera parlamentaria y delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, vicepresidente del área de Cultura de la Mancomunidad, coronel que fue de la Comandancia de Algeciras, Jesús Núñez, me alegro mucho de verle, Juan Lozano también, presidente que me precedió en el cargo. Buenas tardes a todos, amigos, amigas. Una vez más, el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños ha conseguido acercar la riqueza del campo de Gibraltar a todos los interesados en conocer y profundizar sobre nuestra historia, nuestro patrimonio, arquitectura, geografía y arqueología. Hoy nos reunimos aquí para la presentación de una obra, Los Fortines del Sur, que llega a nuestras manos un año después de la presentación en la línea de la Concepción de su primer volumen, centrado en la zona oriental de la comarca. En esta esperada obra, esta nueva obra, un interesante trabajo que recorre la zona occidental desde Algeciras hasta Conil, desgranando la historia de 212 elementos como nidos de ametralladoras, casamatas u observatorios. Fortines del Sur, zona occidental del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y la Diputación de Cádiz es mucho más que un catálogo de búnkeres. Es regresar a una época convulsa en la historia del mundo en la que nuestra comarca tuvo un destacado papel. Me acompañan el director del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, Eduardo Briones, y el director de la revista El Moraima y gran artífice de esta obra y de la que la decidió. Son muchos los amantes de la historia que han encaminado sus estudios e investigaciones en la búsqueda de estos búnkeres, repartidos por casi todos los municipios de nuestra comarca, suponen un acicate para el desarrollo turístico y de recuperación de patrimonio de nuestra zona. El libro que hoy nos reúne aquí es el segundo de dos publicaciones que recogen las obras defensivas levantadas desde el río Guadiaro hasta Cabo Roche durante la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría felicitar a Ángel Sáez, profesor, historiador, escritor y director de la revista El Moraima, por su coordinación de esta obra Fortines del Sur, una obra realizada gracias a la labor de un equipo multidisciplinar integrado por miembros del Instituto y otros colaboradores, entre los que destaca la Asociación Ruta de los Búnkeres, que ha sido clave para la localización y documentación de muchas de estas estructuras. Nuestra comarca ha sabido unir la necesaria tarea de recuperación del patrimonio histórico con la necesidad de dotar a sus municipios de un sector turístico potente y único, un sector cada vez más reconocido y que se está convirtiendo paulatinamente, gracias a los trabajos como este libro, en un importante motor de creación de riqueza y empleo para el campo de Gibraltar. Enhorabuena a todos y paso la palabra a mis compañeros de mesa y espero que esta obra sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia, gracias Susana por el apoyo de Mancomunidad y al vicepresidente Pablo García de nuestra institución, ¿no? Yo, claro, lógicamente no voy a hablar del libro porque aquí con Ángel y los colaboradores pues van sobrados. Yo, si os parece, lo que se me ha ocurrido es comentaros, esta es la primera actividad que hace el Instituto de presentación de una publicación en el 2025, comentar qué vamos a hacer en los próximos meses. No todo el año, porque las actividades se van enriqueciendo a lo largo del año, pero lo que está previsto en los próximos meses. Antes, comentar que en el pasado mes de diciembre tuvimos la última actividad del Instituto, que fue una actividad muy bonita. Fue un concierto de música clásica. Sabéis que el Instituto son 10 secciones: historia, literatura, pedagogía, biología, y hay una de música, una sección de música. Bueno, seguimos, si os parece. Efectivamente, ahora cada sección tiene un presidente. El actual presidente de la sección de música es un chaval de 28 años, formado en Europa, en Suiza, y que, bueno, lo primero que hizo fue este concierto, que fue una maravilla. Aquí
se tocó temas de Vivaldi, Corelli, de Boccherini y de Tchaikovsky. También hubo algunos villancicos populares. Fue en la capillita de la Almoraima, fue precioso y lógicamente ahí que había poca gente, hubo poca promoción, pero la idea es que se haga en zonas donde pueda ir más personas. Y también esta sección tiene pensado en septiembre organizar una jornada de música clásica andaluza para gente joven. Ya hizo algo parecido hace 2 años con chavales alumnos de los 5 conservatorios superiores de Andalucía y también fue una jornada redonda, ¿no? Uy, perdón. No lo voy a poner porque sería un poco, vamos, era parte de la actuación, pero sería un poco torrante ponerla aquí ahora. Bueno, la siguiente actividad será la presentación de un libro también sobre prehistoria de Victoria Rubén de Mónica Solís, que fue la misma, la que doctora en historia, que hizo la tesis sobre Bacinete y publicó algo sobre Bacinete, ahora sobre 3 abrigos absolutamente perdidos en la sierra, del obispo, Avellano y tal. Algunos tenemos la suerte de conocerlo, pero no es fácil llegar, pero ella nos va a dar información en esta publicación sobre estos abrigos. Luego, en marzo, tendremos la segunda jornada de etnografía y cultura, etnología y cultura popular. Alberto Avellaneda es su presidente, ya lo tiene absolutamente organizado. También en marzo tendremos una sección de biología, está el apartado de medicina, y habrá unas charlas sobre temas relacionados con la sanidad y el campo de Gibraltar, ¿no? Luego, en abril tendremos la 17ª jornadas de historia, que serán en Gibraltar, dedicadas a Tito Benadi. Y bueno, sabéis que Gibraltar en nuestra institución es uno más, y en nuestro logotipo sabéis que es una pintura de Aja Alta, un barquito con 9 estrellas al mismo nivel. En principio, los 8 municipios de aquí, Gibraltar. A nivel cultural, a nivel académico, nosotros siempre nos hemos planteado que no hay barreras y vamos haciendo las jornadas por los municipios donde toca, no donde nos gustaría, sino donde toca. Y así hacemos realmente comarca. Esta vez, pues tocaba Gibraltar. Luego, en marzo también tendremos la sección 10ª de biología, el 4º BioBliz que organizamos. Un BioBliz se resume en coger una zona, por ejemplo 20 hectáreas de monte, y levantar toda la información que hay ahí de flora y fauna. O sea, todas las especies, desde una hormiga hasta un ciervo, desde una hierba hasta un alcornoque, ¿no? Normalmente los 3 que hemos hecho, uno en Tarifa, otro en Castellar y otro en San Roque, han salido entre 600 y 800 especies. Es muy participativo, normalmente vienen unas 100 personas y la verdad es que se aprende bastante y vamos conociendo un poquito más cada vez la comarca, ¿no? Luego tendremos también la presentación de la revista Almoraima 62, que Ángel conoce bien como director y creo que prácticamente terminada. Sí. Y por ahora esto es lo que tenemos hasta mayo. Yo espero que sé positivamente que habrá bastante más actividades hasta final de año. Y también felicitar, y aprovecho para felicitar a todos los que componen el instituto y apoyan de alguna manera, que son cientos de personas, que de manera altruista pues levantan mucha información. El objetivo fundamental, por lo menos de esta dirección, de esto, es que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, que sea un tema social, o sea que esa responsabilidad social corporativa de este trabajo que se presenta aquí hoy y muchos otros pueda enriquecer de verdad a la persona de la comarca. Esto hay gente que lo ve bien y nos premia. Este año, el mes pasado, nos dieron un premio la Uva de la SER y este año también pasado nos dieron la medalla de la provincia. Esto no lo decimos en plan un poquito tal, sino solo para aprovechar y agradecer a todos los que hacen posible esta institución. Nada, muchas gracias. Buenas tardes. Pasamos a la parte del libro que hoy presentamos y que
estoy aquí porque soy el que coordina el equipo, pero los responsables, los culpables de esto están por ahí dispersos. No caben en los sitios de privilegio, así que todos esos señores que están en la primera fila, y Antonio que está allí, y Jorge que está allí, Ismael que anda por allí, Alfonso que está ahí, seguro que se me olvida alguno, son los causantes principales. Yo solo he sido el director de orquesta, que ha sido horroroso, porque ya ven ustedes que ni siquiera consigo ponerlo ordenadito a todo. La experiencia ha sido fantástica, ha durado pues casi 3 años y menos mal que ha terminado, porque esto ha sido muy complicado. De la quincena de los que formamos el equipo de la Muralla del Estrecho, que nos hemos dedicado a esto, un grupo intervinimos en el primer volumen, otro grupo en este segundo, y hoy van a tomar la palabra 2 de los compañeros en representación de todos los demás para exponer un par de aspectos muy particulares de esta obra y de nuestro trabajo. En primer lugar va a hablar José Mari Moreno, compañero de la línea y experto fortineador. Ya saben ustedes, los que se van a buscar fortines, se meten allí entre pinchos, se juegan el tipo, que ha ido pues, campeando unos cuantos de ellos y ha recabado el trabajo de campo. Posteriormente Pedro Gurriarán, arquitecto, pues nos va a mencionar algunos aspectos de tipo técnico de estas obras y después remato yo con una cosita breve según lo que ellos me dejen. ¿De acuerdo? Entonces, José Mari, cuéntanos algo, por favor. Buenas tardes. El coordinador, como denomina Ángel, es la persona encargada de realizar el estudio de campo de todo lo relativo al sistema defensivo del siglo XX denominada la Muralla del Estrecho. Nos mueve una inquietud por la historia y sobre todo dar a conocer, proteger y poner en valor unos elementos históricamente muy desprestigiados que hoy ya son catalogados como bien de interés cultural. El trabajo del coordinador se basa en 2 líneas principalmente, una la revisión de elementos ya conocidos y una segunda línea que es la búsqueda de nuevos elementos y de ahí el sobrenombre de fortificadores. Cuando hago la anotación de búsqueda de nuevos elementos o elementos conocidos, no son unos descubrimientos como tales, sino solo los elementos que estaban catalogados allá en el año 2006, si no recuerdo mal, para la Junta de Andalucía por parte del señor Ángel Sáez, el señor Pedro y ahí al fondo el señor Alfonso Cuadro. Independientemente de la línea de trabajo que tengamos, normalmente el fortineador, cuando llega un elemento, pues hace un pequeño estudio. Inicialmente se hace muchísimas fotografías, sobre todo de detalle y demás sobre el elemento, y después con unas fichas que tenemos confeccionadas, pues empezamos a hacer anotaciones. Voy a ser muy resumido en la explicación de esto. Las anotaciones que solemos tomar inicialmente son la ubicación del elemento, para después posteriormente ponerlo en un mapa. En los 2 trabajos que hemos realizado hay un QR donde podréis ustedes con el móvil marcar y podréis ver todos los elementos en un mapa, en un Google Maps. Continuamos viendo la tipología que presenta la obra. Normalmente pues puede ser una ametralladora, puede ser un observatorio, pero este sistema defensivo presenta una gran variedad con respecto a la tipología. Continuamos el trabajo y anotando si el elemento en qué condiciones está, qué material constructivo se ha utilizado y sobre todo si la obra lo permite, vemos si podemos averiguar algún indicio de cómo se realizó la construcción de la fortificación. Continuamos viendo si la obra contuvo o tiene algún elemento de metizaje. En ese aspecto tenemos una gran variedad. Lo más común que solemos encontrar es que sobre la cubierta de elementos se refiere tierra del entorno, un enmascaramiento que a día de hoy todavía sigue funcionando, sobre todo a la hora de localizarlo con elementos aéreos. Y otro muy común es el alojamiento, y ustedes lo habrán visto en muchísimas fotografías de elementos de la zona, es el alojamiento de rocas sobre el frontal o laterales del dicho elemento. Pero ciertamente este sistema defensivo también tiene
continuamos el trabajo viendo la tipología, la distribución que tiene la obra, tanto interior como exteriormente, hacemos anotaciones al respecto. Y por último, un trabajo que nos requiere muchísimo tiempo es la búsqueda de marcas criptográficas. Marcas tales como fechas, como iniciales, como emblemas militares, que para otros estudios en el futuro nos pueden ser bastante interesantes. He ido muy rápido en que una de nuestras líneas es la búsqueda de fortines, como bien Ángel nos denomina fortinadores, y esa búsqueda, quiero relatarla de manera también muy resumida, ha sido un trabajo muy evolutivo. Inicialmente, todos los fortinadores, yo creo que todos, hacían una búsqueda estudiando la orografía del terreno, viendo elementos ya conocidos, y a partir de ahí pues incluíamos dónde podría haber un sistema defensivo que complementara lo que había. Esto evoluciona y a raíz de unos años acá tenemos en nuestras manos unos planos del regimiento Pavía que nos realizan o nos dan la oportunidad de acotar muchísimo la búsqueda, pero es cierto que estos planos son bastante inexactos en algunos puntos, ya que primero trabajamos una escala 1/50.000, una escala bastante complicada, y además de esto vemos que hay zonas con una alta densidad de fortificaciones que no han correspondido con la realidad y todo lo contrario. Hemos estado en zonas que preveíamos que no iba a haber nada y nos ha dado un alto resultado en la hora de localizar nuevos elementos. Este trabajo sigue evolucionando y hemos utilizado pues, las nuevas tecnologías, las plataformas digitales. Lo más común que solemos utilizar es Google Earth, que está en el público en general, y curiosamente Facebook, entre de fotografías, de carpetas de familiares y demás, han aparecido elementos que, bueno, pues hemos dado visión a algo que en muchos casos estaba desaparecido. Pero hemos continuado utilizando otras plataformas y una de ellas muy interesante es del Instituto Geográfico Nacional, denominado Fototeca. Es una línea de fotografía y de imágenes satelitales. Las fotografías son las iniciales de los años 30, las americanas de los años 40 y pues, las últimas que hemos tenido satelitales que pueden ser las del año pasado. Particularmente yo creo que una serie fotográfica o de imágenes satelitales muy interesante es las de Costa en 1989 y 1991. El por qué esas imágenes o ese tren de imágenes es tan importante, porque son previas al boom inmobiliario. Como ustedes bien sabrán, a partir del año 2000 hay un crecimiento urbanístico y, bueno, pues con distintos motivos pues, se han destruido muchas fortificaciones. Estas imágenes nos han permitido darle ubicación a elementos hoy día desaparecidos y además tienen una calidad de imágenes bastante importante. Como tengo poco tiempo, pues aprovecho simplemente para darles las gracias por la atención que me han prestado. Gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un verdadero placer poder estar aquí esta tarde en la presentación de un nuevo libro sobre fortines, que no deja de ser sino un eslabón más de una cadena de proyectos y investigaciones que tienen por objeto uno de los elementos patrimoniales más importantes que tiene el campo de Gibraltar, que precisamente por diversas circunstancias en muchos casos se les ha dejado de lado. Este libro que presentamos hoy no es el resultado de una investigación reciente, ni mucho menos, sino que tiene su base o un de sus cimientos en muchos años atrás de investigaciones, como digo, de proyectos y sobre todo de la participación de muchísima gente que cada uno desde su perspectiva, su disciplina particular, ha ido aportando su granito de arena para lo que es el conocimiento y la divulgación de los fortines que tenemos en nuestra comarca. Porque esto es bastante importante, esto es muy importante. Es decir, todos sabemos que no se valora lo que no se conoce. Y los fortines, para los que nos hemos criado en esta comarca, en nuestra infancia siempre ha sido un elemento habitual de la topografía, de nuestros pueblos. Yo jugaba en los búnkeres de la casita Las Palomas, en la Torre Almirante, estábamos los búnkeres de ahí, lo mismo en los lances, siempre ha sido un elemento habitual en nuestra vida cotidiana. Y quizás a lo mejor por eso no se le daba la importancia que a lo mejor podría tener otro elemento pues, más prestigioso, como podría ser bien de interés cultural, como monumentos, iglesias, castillos que tenemos aquí.
La verdad es que eso ha jugado en contra, precisamente como decía antes, en la desaparición de muchos de ellos, precisamente por esa dejadez, por esa valoración, esa falta de conocimiento que hemos tenido sobre ellos. Yo conozco a Ángel ya hace muchos años, bastantes años. Yo era estudiante de arquitectura y él acababa de publicar su famoso trabajo de las almenadas. Estuvimos trabajando, investigando muchos años juntos sobre arquitectura medieval, pero Ángel es una persona inquieta. Yo seguí con la línea de la arquitectura medieval y él un día ya me empezó a hablar de, oye, estoy investigando, tengo una documentación, he tocado unos archivos sobre búnkeres, que, ojo, no se llaman búnkeres, tenemos que decir fortines. Y ahí empezó Ángel a ir abriendo vías. Como siempre pasa con él, porque los conocemos de sobra, empezó a aglutinar, empezó a enredar y empezó a rodearse de gente. En un primer momento tuvimos un aldabonazo muy importante para lo que era la investigación primera sobre los fortines, con un encargo que nos hizo la Delegación de Cultura de la Junta en Cádiz, que era proceder a la catalogación de esos búnkeres que había en la comarca, que los estaban destruyendo porque ya habían llegado varias denuncias a Cádiz, pero ellos querían saber cuántos había, sencillamente, cuántos había. Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra y montamos un equipo que entiendo que era fabuloso, era Ángel, Carlos, Alfonso Cuadra, que él sí que había abierto de una manera pionera muchas investigaciones a este respecto, y mi compañero Salvador García. El verano del 2006 fue el verano de buscar búnkeres por la comarca con un plano aproximado de por dónde tenían que estar, y ahí vamos, uno por un municipio, otro por otro, buscando los búnkeres a ver si se conservaba o no se conservaba, con una aproximación realmente complicada, porque en muchos casos era patear campo y a ver si aparecía el búnker o no aparecía el búnker. Creo que para lo que teníamos en aquel entonces hicimos un trabajo bastante decente, y sobre todo Cádiz y la Junta de Andalucía pudo tener una base, por lo menos para empezar a proteger si se iba a hacer una obra en un sitio, porque se adoptaran las cautelas necesarias para proceder a su conservación. El tiempo ha demostrado que muchos de los elementos no estaban bien situados, no estaban bien identificados y faltaban. Pero bueno, de eso se encargó Ángel, años posteriores, de ir completando, reformando y afinando este catálogo inicial que fue creciendo, añadiéndose nuevas personas, nuevos colegas, mucho entusiasta, que la verdad lo que ha demostrado esto es el cariño y sobre todo el amor que tiene mucha gente de esta comarca por estos elementos, y eso ha permitido sacar numerosas obras. La muralla del Estrecho de Ángel también fue una obra fundamental, ir publicando e ir sacando continuamente investigaciones sobre estos elementos y llegar, por ejemplo, al día de hoy, ver pasar a llenas de gente, tener a los medios y darse eco de estos elementos que son característicos, como digo, quizás por su cantidad y por su valor emblemático, uno de los principales monumentos que tiene esta comarca, y hay que reconocerlo así. Entonces, bueno, pues cuando Ángel ha seguido liderando este equipo, ha seguido marcando el paso con nuevas obras, me habló del nuevo proyecto, de esta obra que presentamos hoy, y ya me planteó, pues, bueno, cada uno, lo bonito que tienen estos equipos, como os digo, que cada uno tiene una perspectiva, cada uno tiene una formación, una visión, que ninguna es ni mejor ni peor, pero son complementarias y todos aportan. Entonces me lanzó el reto de decir, bueno, Pedro, vamos a abordar el estudio arquitectónico más constructivo que otra cosa de estos elementos y vamos a tirar para adelante con una parte del libro. Sí hay que decir que investigar a fondo estos fortines daría para hacer una tesis o varias tesis doctorales. Es decir, yo siento que mi aportación es limitada porque se le podría sacar mucho más jugo a todo, porque esto es, como digo, es enciclopédico el conocimiento que podríamos tener de estos fortines. Así que en mi caso me centré en el estudio constructivo de varios elementos, tanto en la línea como en San Roque, Sierra Carbonera y la playa de Levante, en la zona de Santa Bárbara, intentar ver un poco, sobre todo, lo que yo quise llevar a cabo en mi investigación es ver si lo que decían los proyectos ingenieríos originales era lo que se había hecho. Porque todo el mundo conoce los fortines, o sea, bueno, son obras de hormigón,
tal, tiene una tipología más o menos muy característica, pero ¿cómo está hecho? Está hecho bien, esto ha seguido las pautas de los proyectos. Lo primero que habría que ver es que los proyectos son fantásticos, es decir, los ingenieros de la época hacían unos documentos técnicos ciertamente fabulosos, muy detallados, como buen ingeniero y sobre todo dentro de un proyecto tan emblemático y hasta cierto punto urgente como era este, que había que fortificar una área extensa con los recursos que había en aquella época en un tiempo muy limitado. Entonces, cuando empezamos a ver sobre el terreno lo que venía del papel, empezamos a ver que había cambios. Pero bueno, eso pasa en cualquier obra. En el proyecto de la ejecución suele haber cambios y transformaciones y pequeños elementos que van variando. Pero lo que sí llamaba la atención es cómo el material emblemático, que es el hormigón, pues de vez en cuando empezaban a quitarle la armadura, que son los hierros que evitan que el hormigón quiebre por esfuerzos de tracción o cizallas. Entonces veías que cuando veías un fortín roto, pues le faltaba parte de la armadura, por ejemplo. En otras partes, donde tenía que ir unas partes macizas de hormigón, pues tenía un poquito de hormigón y luego eran rellenos de mano. Y si podían aprovechar la piedra de Santa Bárbara, como pasaban los fortines en Santa Bárbara, la aprovechaban y se ahorraban eso. La arena la tomaban de la playa. Y eso en una construcción es lo peor que hay, porque tiene sal y afecta al hormigón. Entonces te ibas dando cuenta cómo la idea, o al final el resultado, era conseguir hacer las obras, algunas mejor, otras peor, pero hacerlas. Terminar el proyecto, asegurar las líneas defensivas que tenía y que luego la calidad fuera mejor o peor. Yo creo que en el fondo, y eso lo discutí con Ángel bastante, ellos pensarían que no serían obras eternas. O sea, tendrían un tiempo de servicio, tendrían una finalidad determinada y para eso servirían. Yo me imagino igualmente que los ingenieros directores de todo este proyecto también se tirarían de los pelos porque querrían hacer obras buenas, todos los que construimos eternas. Pero bueno, íbamos viendo ahí esos pequeños detalles que veían que era también mucho efectismo en muchos casos, más que una calidad estricta. Y eso da pie a que luego veamos búnkeres o fortines partidos por la mitad, descalzados y quebrados, porque no han podido soportar por determinadas circunstancias. Esto también hay que reconocer que son conclusiones parciales que hemos sacado del estudio de estos elementos de la línea y San Roque. Hay otros que están perfectos y otros que están peores. Cuando tienes tantísimos centenares de elementos es como todos, algunos se centrarían en los esfuerzos y otros no. Pero desde luego, como digo, una de las conclusiones es que la idea era terminar todo el sistema, que entrara en servicio en el momento en el que ellos pensaban que tenía que entrar en servicio, y luego la durabilidad pues ya decidirla. El resto está en el papel y los animo a que lo lean en el libro. Gracias. Gracias, José María, gracias, Pedro. Nosotros hoy no queríamos organizar aquí una actividad de un gran contenido académico, sino una cosa ligera para presentar lo que tenemos entre manos. De modo que les dije, intervenid vosotros, contáis lo que os parezca, y de lo esencial que quede, pues yo digo 2 o 3 cositas. Y los demás no, porque son 15 expertos que podrían tenernos aquí largo tiempo. De modo que yo simplemente voy a completar las exposiciones que han hecho los compañeros con un par de detalles. En base con lo que ha dicho Pedro, efectivamente con aquello del efectismo que se buscaba con este sistema, porque me ha recordado una de las entrevistas más gratificantes y más divertidas que he hecho en mi vida a don Carlos Gómez de Avellaneda Martín, su padre, cuando me contó eso a los 90 y tantos con una cabeza fantástica en aquella tarde maravillosa que pasamos en San Pablo, y aquello se resumió en decir, aquello era un teatro que tenían. Dijo, Locano, no me dé usted así, eso lo significa.
quedado claro. Aquello se hizo pues para hacer un papel y él que estaba sirviendo como alférez de complemento al mando de un grupo de fortines en Guadarranque, tenía clarísimo que si los ingleses venían, ellos salían corriendo, los militares, porque aquello no había quien lo defendiese. Se iban al monte y desde allí hacían su trabajo. No iba a hablar de don Carlos hoy, pero lo ha sacado Pepe. Así que las cosas muy breves que he anotado. 2 libros, al principio no sabíamos qué íbamos a hacer porque empezamos a trabajar, aquello empezó a tomar cuerpo, dijimos el uno va a ser muy gordo, lo hacemos en 2. En el primero hemos catalogado 221 elementos de la zona oriental, San Roque, o términos de San Roque, de la línea y de los barrios. En el segundo, de la zona occidental, desde Algeciras hasta Cabo Roche, términos de Conil, pues todo eso. 221 y 212, nos dan 434 elementos de los 499 que tenía anotados el regimiento Pavía. Estos son elementos que dan un total de casi 600 obras. Con esto hemos elaborado un catálogo, es decir, están todas las obras con la numeración que le da Pavía y de cada uno de ellos la fichita de la que hablaba José María, que es un formato súper reducido de la inmensidad de datos que los compañeros han tomado sobre el terreno, sus fotografías y una serie de estudios introductorios. 3 en el primer volumen, 4 en el segundo. Con esto garantizamos que cualquier persona que tenga el menor interés al respecto, si se lee los 7 estudios introductorios, se convierte en un experto de primer nivel. Y a partir de ahí, lo que decía Pedro, pues hagan ustedes tesis doctoral y demás, porque esto solo es el inicio. Pero el resto que lo hagan otros. A mí no me llaman. Ustedes no se ríen. Ustedes no saben lo que está ahí en tu casa intentando corregir los exámenes de tus niños o ver algo de Netflix y te llaman o se van diciendo que hay uno que no cuadra. ¿Y qué? O que la foto que hizo Antonio esa no ha salido bien. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque dejes los exámenes, que dejes Netflix, que cojas la moto, te vaya a no sé qué campo, porque aquello se estaba ya confeccionando y no se podía cerrar así. Y es muy pesado, muy pesado. Si es una pesadilla de años. Su esposa tiene que ganar genio. Y te ibas y hacías la foto y todas estas cosas, porque al otro lado estaba otro tío muy artible, muy entregado, que es Ildefonso Sena. Él no quiere venir a estas cosas porque lo ponemos colorado cada vez que lo traemos aquí, porque es un mago de la edición de libros. Pensamos que cuando se jubilase iba a descansar y está como los jubilados eso, ¿no? Como Antonio Torremocha, publicando cada 3 meses un libro. Pues a Ildefonso le pasa lo mismo. Es el único que se atreve a darle forma de libro a las cosas que hacemos nosotros, pues por esto es muy complicado de maquetar y tenemos una forma de trabajo que lo hace fácil con unos resultados extraordinarios y desde aquí pues le lanzamos el abrazo y el cariño que le tenemos. Y ya casi he terminado, porque en realidad, claro, se estaba diciendo ¿qué valor patrimonial tienen obras que se construyeron hace solamente 80 años? Bueno, si lo comparamos con nuestro arte rupestre o lo comparamos con los elementos que nos quedan de la Edad Media, pues indudablemente la comparación relativa deja en mal lugar a nuestros elementos. Pero estas son las típicas cosas que cuentan nuestra historia, ciertamente nuestra historia reciente. Y sin esto difícilmente podemos explicarnos dónde estamos, cómo estamos, quiénes estamos. En el estudio de este tipo de cosas ha participado mucha gente, por ahí han aparecido instituciones que han colaborado. Si la mancomunidad no estuviese con el apoyo que da al Instituto de Estudios, si no consiguiese los recursos públicos a través de la Diputación de Cádiz,
pues esto sería muy difícil sacarlo en papel, o seguramente lo sacásemos de manera digital, pero no es lo mismo. Fíjense la media edad de los que estamos aquí, a nosotros nos gusta el papel, pasarlo, que te quede dormido con eso ahí encima. Yo siempre recuerdo en estos casos aquel día que presentamos el libro aquel de La fortaleza inexpugnable de Gibraltar, una cosa que hicimos que en un formato muy grande, muy tartalado, y Tito ver a alguien que era el que presentaba aquel libro, y él decía que su esposa se quejaba todas las noches porque cuando él pasaba la hoja era solamente por eso en español dice que habla de mucho arte. Entonces, todo esto venía a lo de la importancia de los elementos, pues naturalmente que sí. Todos los elementos constructivos, todos los elementos defensivos, todos aquellos que forman parte del relato de nuestra historia requieren su adecuada protección. Por eso llevamos nosotros, desde que a Alfonso Cuadro se le ocurrió esto hace muchísimo tiempo, hablando de los monolitos de hormigón, por eso llevamos tanto tiempo consolidando este plan. Nosotros hace 10, hace 15 años estamos permanentemente en Fiscalía y con el Seprona poniendo denuncias a constructores y ayuntamientos que destruían. Eso pasó a la historia. Ya no se destruyen, ya nos llaman y nos preguntan. Y llaman aquí, pues al Instituto de Estudios. Estamos siempre en candelero por este tipo de cuestiones. Es cierto que todavía nos queda dar el siguiente paso, y es que se dediquen los recursos necesarios a través de la fórmula que sea para consolidar estructuras, para conseguir su mantenimiento, para evitar que se sigan cayendo. No se destruyen, pero se caen. Esos estudios introductorios que hemos preparado son los que explican todo esto. En este segundo volumen hay uno de carácter ingenieril que ha preparado Pedro con un nivel espectacular. Pedro es el principal experto en arte omeya de España hoy, formado por el Instituto de Estudios, paisano nuestro y tal. Lo que pasa es que es discreto, pero este es como todos nosotros, multidisciplinares, experto en arte omeya, y hace el artículo ingenieril de los fortines de antes de ayer. Carlos ha hecho un artículo, una recreación de ficción ambientada en este mundo. Dice que no es auténtico. Bueno, cuando ustedes lo lean me dicen si es auténtico o no. Ahí está la suya. Nuestro amigo Ismael, que es otro pesado, hasta que no le dije que sí, que íbamos a introducir eso, pues no me dejó. ¿De qué se trataba? De contar qué uniforme llevaban los tíos que estaban allí sirviendo en esos fortines, y qué uniforme llevaban los prisioneros republicanos que fueron utilizados como mano de obra forzada para llevarlos a cabo. Eso es absolutamente novedoso, nunca se había hecho. Claro, él me sugirió algo, yo le di encargo, ha hecho la investigación y estamos haciendo una aportación espectacularmente novedosa. Y el cuarto trabajo va de prisioneros, de la mano de obra forzada de los batallones disciplinarios que llevaron a cabo aquel trabajo. Creo que le hemos dado un enfoque diferente al que se ha venido haciendo hasta ahora, que es fundamental lo que se ha hecho, por eso permite variar algunos enfoques, y creo que con esto completamos pues un elenco de aportaciones de mucha calidad que, sumados a los del primer número, nos permite entender muy bien esta realidad. Hoy hay muchos ciudadanos interesados en este tema que están estudiándolo, investigándolo, simplemente visitándolo, preocupándose por ello, y por lo tanto la base social de quienes defienden este tipo de elementos es cada vez más importante. Pero hay también instituciones que están detrás apoyando este tipo de iniciativas, tomándolas, como en el caso de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras, para iniciar obras de mantenimiento en los que son de su ámbito. Con eso estamos poniendo un modelo de intervención que esperamos que sigan
tendiéndose a los restantes, porque como les decía, algunos siguen cayéndose. Estos elementos cuentan en buena medida nuestra historia y además no solamente dibujan el escenario geográfico de nuestra tierra, de todos esos visitantes que llegan aquí, veranean, viajen y se van con la idea de que las costas del campo de Gibraltar son singulares y espectaculares por un montón de cosas, geografía, clima, paisaje, pero también porque tienen fortines de hormigón por todos lados y torres de vigilancia contra los piratas por todos lados. Esa es la imagen cultural que nosotros difundimos. Esas cosas se venden después en Fitur y demás. Pero también estos elementos componen el escenario de nuestra memoria sentimental. Algunos jugaron en fortines, otros, me decía el otro día una periodista que me entrevistaba, echaba el cigarrillo a escondidas del padre metido en el fortín de la línea de tal sitio. Eso forma parte de la memoria particular nuestra y de la memoria colectiva de toda esa gente que sufrió en sus carnes la represión de un Estado que tristemente perduró durante 40 años en esta tierra. Por fortuna, hoy podemos recordarlo y conmemorarlo desde la perspectiva de la historia y desde una situación de disfrute de un Estado democrático que difícilmente podían imaginar nuestros abuelos que iban a llegar y por el que hay que luchar porque estamos enormemente equivocados si pensamos que hemos llegado a ningún sitio. Hay enormes amenazas a nivel mundial contra nuestro sistema de valores. Por eso que hoy caracteriza a la España que por fortuna estamos dejando a nuestros hijos. Y nosotros hacemos nuestra pequeña aportación con este trabajo, con esta colaboración y con el que mi gran equipo ha podido poner en marcha para lograr este éxito. Así que les pido un aplauso para todos ellos. Gracias a todos y lo dije anteriormente, que espero que la publicación sea de la cara de todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.